Hermanos, siempre es un privilegio el poder compartir de la palabra de Dios y aprender, o sea, no nada más el que está sentado aprende, sino uno que estudia y dice, wow, gracias a Dios por la oportunidad que Dios me da y al pastor de compartir este tema que a veces hemos escuchado mucho sobre la salvación. El pastor se ha esforzado mucho en repetirnos muchas veces ese proceso de la salvación, lo que conlleva, que a veces decimos la salvación, sí, acepté a Cristo en mi corazón y ya, hasta ahí se acabó, pero no, engloba muchas cosas y muchos términos en la Biblia que los vemos, pero ya como que los pasamos por alto y a veces es importante, como dice el pastor, conocer quién es Dios, qué es la obra que Dios ha hecho en nosotros. En este momento les invito a que abran su Biblia en el libro de Tito, capítulo 3. Este tema que voy a compartirles es sobre la regeneración. Y vamos a tomar aquí el versículo que nos habla sobre ello. Vamos a empezar a leer desde capítulo 3, verso 3. Lo vamos a leer del 3 al 7. Y la palabra de Dios dice así, Tito 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias, envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Este versículo nos está hablando sobre la regeneración. Dice que esa regeneración que Dios hizo en nuestra vida y ese acto de salvación es un acto soberano de Dios. Y Él lo hizo, dice que por gracia, dice que por su infinito amor y por su misericordia. La semana pasada aprendíamos el atributo de Dios, lo que significa la misericordia, y veíamos que es una disposición a compadecerse de la desdicha de otros. Entonces Dios se compadeció de esa desdicha de nosotros. Y aquí vemos, dice que no ha sido por obras del hombre. O sea, esa salvación que vino a nuestra vida no fue porque yo me haya portado bien o porque yo iba a la iglesia nada más y por todo lo que yo haya hecho. La iglesia tradicional, muchos sabemos, ellos piensan que haciendo varias obras se van a ganar el cielo, dando sus limosnas, yendo cada domingo, estando siempre allá. Piensan que por eso ellos van a ser salvos. Y ustedes, por ejemplo, el Islam también piensa que ellos van a ser salvos por tantas cosas que hagan, pero aquí la misma palabra de Dios dice que no es por obras que la persona se va a salvar, sino que es un acto soberano de Dios, es algo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, el hombre necesita ese cambio espiritual, ese cambio completamente, necesita ser limpiado, necesita ser transformado, que su corazón sea reemplazado, necesita un espíritu de Dios implantado dentro de él. El pastor nos ha enseñado que Dios nos hizo a su imagen, que nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, los hace con esas características, y esas mismas características somos las que nosotros tenemos. Sin embargo, ellos al pecar se desconectaron espiritualmente de Dios. ¿Por qué? Porque entró el pecado en ellos. Entonces nosotros heredamos esa característica que la Biblia lo llama pecado. Por eso es de que nosotros, dice, somos pecadores, porque cuando todos pecaron, el pecado entró al mundo por un solo hombre. ¿Por quién? Por Adán. Y entonces esa genética que viene, nosotros la traemos. Y no es solamente a través
de la regeneración que Cristo hace en nosotros es como vamos a ser transformados. Aquí dice que es por el lavamiento. Cuando nosotros aquí leemos esta palabra en el versículo 5, dice: nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esta palabra lavamiento en su raíz original dice que es un baño completo. Es un baño completo, no es de que nada más me lave las manos. Por ejemplo, hoy en la mañana nos paramos, nos bañamos y todo. Pero si yo me llego a ensuciar las manos, no me tengo que bañar todo completamente, nada más voy y me lavo las manos. Sin embargo, aquí dice que fue necesario ese baño completo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús, antes de que fuera crucificado, dice que el último acto, o no el último, sino que Él cuando está con todos sus discípulos, y dice que agarra una toalla, y ¿qué es lo que hace? Les lava los pies a sus discípulos. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? Dice: no me lavarás. En Juan 13 dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le responde, dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces vemos cómo es de que nosotros estábamos allá afuera en el mundo y necesitábamos ser limpiados completamente, necesitábamos ser renovados. No es solamente una parte. Ahora dice que necesitamos, es por el lavamiento de la regeneración. Esta palabra regeneración no es más, o sea, lo que significa es ser nacido de nuevo. Es un nuevo nacimiento. ¿Cómo se va a dar esa regeneración? A través del nuevo nacimiento. También significa renacimiento, significa renovación espiritual, restauración, de nuevo, otra vez y volver. O sea, es algo que ya existe, pero se regenera, dice. Una definición que buscaba dice que significa dar nuevo ser a algo que se degeneró. O sea, no se trata de crear de la nada, sino de restablecer el vigor y la plenitud de algo que existe. Es la renovación de la creación de la caída mediante la obra redentora de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la obra redentora de Cristo, es que creemos en su nacimiento, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección, en la ascensión, en el ministerio actual y en su segunda venida. Cuando nosotros creemos en esa obra redentora. A lo mejor escuchamos la obra regeneración o la renovación. ¿Cómo es eso? Imagínense, ustedes compran una casa, compran un carro, una casa viejita, y dicen: bueno, la compré porque pues está barata, pero como que no está muy bien para ser habitada. Y eso dice Dios: acá está esta persona, pero no está bien para ser habitada. Necesito tirarle paredes, necesito cambiarle el piso, necesito ponerle las planchas de She-Rock, el techo, la luz, la plomería, todo eso ya está desgastado. La plomería ya está toda oxidada, ya no funciona correctamente. Hay fugas, hay liqueos por todos lados. Así estaba nuestra vida antes de venir a Cristo. Así está nuestra vida cuando andamos allá afuera en el mundo. Y Dios dice: necesitas ser regenerado. En otras palabras, necesitas nacer de nuevo. A través de que yo crea en esa obra redentora del Señor Jesucristo. La palabra nacer de nuevo, si yo busco sinónimos, voy a encontrar sinónimos como nacer de nuevo, que significa engendrado de lo alto, o sea, engendrado del Padre. Eso es nacer de nuevo. Es esa obra que Cristo hace en mi corazón, pero lo va a hacer ¿cuándo? Cuando yo crea en Él. Cuando yo me acerco a Dios con un corazón humilde y le digo: sí es cierto, Señor, necesito que tú regeneres, que tú vengas a mi vida, que tú la renueves, que tú la restaures. Necesito que tú vengas a morar aquí en este corazón. Te pido perdón por todas mis fallas, por todo lo que yo he hecho. Otra palabra también es
renacido. Este sinónimo dice que quiere decir vuelto a nacer. Y la propia palabra regeneración es nacer de nuevo por el lavamiento del agua, la limpieza que Cristo hace por nosotros, por nuestros pecados. Al creer yo en Él, en su palabra, soy limpiado, Dios me lava, Dios me purifica. Entonces, vemos cómo es que Dios empieza a operar en nuestra vida. Los antónimos de regeneración es degeneración, degradar y deteriorar. Y esta palabra degeneración dice que es una condición mental y moral depravada. Eso era mi condición allá afuera en el mundo. Entonces vemos que la regeneración es un nacimiento divino. Es ese medio, el único medio que Dios ha puesto para traer a una persona a una nueva vida, de un estado de separación de Dios a una reconciliación y a una vida nueva. Y es espiritual, porque en Juan 1:13 nos dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros aquí vemos cómo es que nosotros al adquirir esa nueva naturaleza, ahora nosotros podemos ser participantes de esa naturaleza divina, habiendo sido hechos nuevas criaturas, de acuerdo a 2 de Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros somos esas nuevas criaturas, hemos sido renacidos, hemos sido regenerados, estamos en ese proceso de renovación de nuestra mente, pero es con la ayuda del Espíritu Santo para poder tener la mente de Cristo por medio de su palabra. Amén. Amén.